Hola amigo, me alegra que me acompañes y vienes en un gran momento. Estudiaremos una de las más intrigantes historias del Nuevo Testamento. Habla de un homicida y un ladrón, y de cómo su vida se cruzó con la vida de Jesús. Y de hecho hay muchas líneas que podemos sacar de esta historia, nuestras vidas. Entonces, si tienes una Biblia, tómala, sentémonos juntos y veamos esta intrigante historia. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. En Juan capítulo 18 tenemos a Jesús y sus discípulos entrando en el huerto de Getsemaní. Poco después, Judas llegó con una multitud de sacerdotes y soldados romanos que llevaban antorchas, garrotes y espadas. Leemos comenzando en el versículo 12. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos arrestaron a Jesús y lo amarraron. Y lo llevaron a Anás primero, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Está registrado en Juan capítulo 11 y dice que Caifás profetizó involuntariamente que Jesús moriría por el pueblo, y eso es el corazón de lo que quiero hablarles el día de hoy. Acusaron a Jesús, lo golpearon en la cara y lo llevaron ante el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato trató de liberar a Jesús, pero los líderes religiosos judíos agitaron al pueblo y fuerte y agresivamente se resistieron a Pilato en esto. Y Poncio Pilato les hizo una oferta, les dio una opción. En el versículo 38 de Juan 18 dice: salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero tienen una costumbre de que le suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Al leer en los otros evangelios descubrimos que no solo era un prisionero, dice que era un prisionero notorio, conocido por todo el pueblo, y no solo por robo. También era culpable en sedición y homicidio, ambos castigados con la muerte. Era culpable más allá de toda duda. Merecía la muerte, la penalidad y la ejecución. Y encontramos a Pilato aquí declarando una y otra vez que Jesús era inocente y justo, pero pidieron que un hombre que era culpable de crímenes atroces y violentos quedara libre y que Jesús tomara su lugar. ¿Sabían que incluso Pedro se refirió a este evento cuando predicó el primer sermón en Hechos capítulo 13, el día de Pentecostés? Escuchen. Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto soltarlo. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que un homicida se les diera. Entonces, ven la imagen. Aquí está Barrabás. Está encadenado a la espera de su merecida penalidad y es liberado. Jesús es condenado, torturado y ejecutado en vez de él. Y realmente es la imagen de cada uno de nosotros. Totalmente culpables, encadenados por nuestro pecado, rebeldes contra el cielo, condenados y en camino al castigo perpetuo, pero un sustituto se encontró. Jesús tomó nuestro lugar. Déjenme leerles de Isaías 53. Se le llama el gran capítulo redentor del Antiguo Testamento. 700 años antes de que Cristo naciera, el Espíritu Santo le dio a Isaías un vistazo
del Salvador sufriente, pero también le mostró por qué Cristo sufría. Les leo desde el versículo 3 de Isaías 53, hablando de Jesús. Dijo: fue despreciado, rechazado y abandonado por los hombres, varón de dolores y aflicciones, experimentando en aflicción y enfermedad. Y como aquel de quien los hombres ocultan sus rostros, fue despreciado, y no apreciamos su valor ni le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras penas, enfermedades, debilidades y angustias, y llevó nuestros dolores y tristezas, y por ignorancia lo considerábamos azotado, herido y afligido por Dios como a un leproso. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas e iniquidades. El castigo fue sobre Él para alcanzar la paz y el bienestar, y por los azotes que le hirieron, fuimos sanados y restaurados. Todos como ovejas nos hemos descarriado, cada uno se ha desviado, y el Señor ha hecho recluir sobre Él la culpa y la iniquidad de nosotros. Ahora piénsenlo, dice que Él llevó nuestras penas, nuestras debilidades, nuestras tristezas, nuestras transgresiones, nuestra culpa, nuestras iniquidades, nuestras ansiedades y nuestras enfermedades. Él sufrió por nosotros en nuestro lugar. Todos nosotros somos culpables porque leemos: todos como ovejas nos descarriamos. Leemos en el versículo 7, fue oprimido, pero cuando fue afligido, se sometió y no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Nuestros hijos, cuando eran niños, no daban un paso adelante y aceptaban el castigo de los demás. No, siempre era: ella lo hizo, él lo hizo, esto no es justo, no hice nada, ella comenzó, es su culpa. Pero Jesús no abrió la boca. Nosotros éramos las ovejas que se descarriaron, pero Él fue el cordero sacrificado. Nuestro juicio y el castigo por nuestro pecado cayeron sobre Él. Escuchen, la situación de la humanidad era tan desesperada. La raíz del pecado era muy profunda. La distancia entre Dios y el hombre era tan grande que nada menos que la sangre del propio Hijo de Dios podía remediar la situación. Escúchenme, las buenas obras no son suficientes para pagar el rescate por nuestras almas. Ninguna cantidad de sacrificio personal es suficiente para merecer la salvación, no importa cuán sincera pueda ser una persona. Todos nuestros esfuerzos no son más que un bolsillo lleno de monedas en comparación con la enorme deuda que teníamos. Leemos, escuchen esto, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Todos digan: por mí. Dile a tu vecino: por ti. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Leímos que fuimos crucificados con Él. Las Escrituras también hablan de morir con Él, ser sepultados con Él, ser resucitados de los muertos con Él, vivir con Él y tener nuestras vidas escondidas en Él. ¿Qué significa? Significa que lo que Jesús hizo, lo hizo por ti, como tu sustituto, como tu representante, que a los ojos de Dios eras tú en la cruz. Fuiste tú siendo azotado, a ti te golpearon, fuiste tú quien sufrió y murió. Y Adán, nuestro primer antepasado, el manantial de la humanidad, voluntariamente transgredió a Dios. Las Escrituras nos dicen en Génesis, en Romanos 5, que a través de esa transgresión, el pecado y la muerte entraron en el mundo. Y ese pecado, junto con nuestras transgresiones, ha afectado nuestra propia naturaleza. Literalmente, la parte más profunda, nuestros espíritus se ensuciaron por el pecado. Efesios 3, 2 y 3 lo expresa así: todos solíamos vivir así, siguiendo los deseos apasionados y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza estábamos sujetos a la ira de Dios, al igual que todos los demás.
Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Significa que fuimos cortados de la presencia de Dios, separados de tener una relación con Él. Pero Dios tenía un plan, como sabemos. Dios envió a un segundo Adán, llamado Jesús, para deshacer lo que el primer Adán había hecho. Primera de Corintios 15 se refiere a Jesús como el último Adán. Jesús vino, nació de una virgen, el Hijo Inmaculado de Dios. Él reveló al Padre, sanaba a los enfermos, levantó al quebrantado, dio esperanza a los desesperados y fue tomado por manos malvadas y crucificado. Pero lo hizo por nosotros. Él tomó nuestro puesto. La medida completa del castigo de Dios contra el pecado fue derramada y Jesús la bebió hasta las raíces amargas. Lo hizo por nosotros, para que fuéramos libres. Murió en nuestro lugar. Experimentó el terrible estado de separación del Padre. Él clamó en la cruz cuando Él, que no conoció pecado, fue hecho pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Escúchenme. Pero a los ojos de Dios, yo fui a quien crucificaron. A los ojos de Dios, mi vida fue arrebatada. A los ojos de Dios, mi deuda estaba siendo cancelada. Ahora ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y eso no es todo. En Hebreos 9, el escritor de Hebreos habla de este tabernáculo terrenal para el cual Dios le dio los planos a Moisés. Ofrecían un sacrificio y hablaban de cómo tendrían que entrar con la sangre de ese sacrificio. Rociaban la sangre sobre los utensilios y todo ahí. Y luego dice esto en Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para ahora presentarse en presencia de Dios por nosotros. En otras palabras, después de su sacrificio y resurrección, Jesús apareció en la presencia del Padre, en nuestro nombre, y presentó su sangre. Básicamente dijo: Padre, si tú me aceptas, estás aceptando a Bailes, porque Él está en mí. Lo que hice, lo hice por Él. Esta sangre fue derramada por Él, y por Mary, y por Carl, y por Judy, y por Edgar, y por ti. El Padre dijo: yo los acepto en ti. Efesios 1:6 dice que somos aceptados en el amado. Gracias a Dios por nuestro representante. No se basa en nada que hayamos hecho. Se basa completamente en la virtud de lo que Él ha hecho por nosotros, lo que me hace considerar varias cosas. Número 1, me hace reflexionar sobre lo horrible del pecado. ¿Cuán terrible debe ser el pecado para que el Hijo de Dios tenga que sufrir una muerte violenta y sangrienta para expiarlo? ¿Cuán terrible debe ser que literalmente causaría una separación entre el Padre y el Hijo? Jesús, que solo conoció por la eternidad la bendita comunión con el Padre, la comunión ininterrumpida. La presencia del Padre estuvo con él incluso desde el momento en que nació y en toda su vida terrenal. Y luego, de repente, cuando toma mi lugar, cuando toma tu lugar en la cruz, la presencia de Dios se fue cuando el Padre le dio la espalda y exclamó: Dios mío, me has abandonado. ¡Qué cosa tan terrible! Es el pecado para causar eso. Y en segunda, me hace considerar la grandeza del amor de Dios. ¿Cuánto ama Dios a las personas que daría tanto para redimirlas? Tuvimos un orador invitado hace muchos años. Él pastoreaba una pequeña iglesia y traía un mensaje tan brillante. Fue
muy oportuno para la iglesia, tenía un corazón tan bueno en él. Él ayudó a realizar lo que Dios hacía aquí. Oramos al respecto y lo pensamos, sentíamos que debíamos hacer algo significativo para él y su iglesia. Así que le di un sobre con una ofrenda y le di las gracias. La noche siguiente fui por él y su esposa al hotel para llevarlos a cenar. Toqué la puerta, su esposa abrió y me asomé y él estaba sentado en la cama llorando. Le dije, ¿estás bien? Se volteó y tenía el sobre abierto en la mano. Él dijo, no puedo creer que me hayas dado un valor tan alto. Nunca lo olvidaré. Amigo, Dios ha puesto un valor infinito sobre ti. Tú eras la perla del gran precio y Él lo dio todo para obtenerte. Él despojó al cielo y dio la cosa más preciosa del universo para conquistarte. ¿Qué clase de amor hace eso? Y luego me hace considerar el poder del libre albedrío. La asombrosa gracia de Dios al darnos libre albedrío y las grandiosas ramificaciones de tener ese libre albedrío. Porque si no hay libre albedrío, no existe el amor. Si no tengo opción, solo soy un autómata. Esto es solo una ilusión. Si no tengo libre albedrío, no existe una relación verdadera. No existe el amor verdadero si no puedo decir que no. Jesús dijo esto en Apocalipsis 22, versículo 17, el que así quiera, tome del agua de la vida de gracia. El que así quiera es una elección al alcance de todos. Conocemos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una elección genuina. Esto podría sorprenderte, pero la voluntad de Dios y el deseo de Dios es que todos vengan y sometan su vida al Salvador, pero no todos lo harán. Escuchen la Escritura, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Habla de la promesa del regreso de Cristo cuando Dios lo ordene todo finalmente y lo termine. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos lo consideran, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere, es su voluntad que ninguno perezca. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, pero no todos lo harán. Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la destrucción, y hay muchos que van por ese camino. No es el plan de Dios ni su voluntad. Alguien dirá, bueno, pero Dios lo permite. Sí, estoy de acuerdo. Todo lo que ha pasado en la historia del mundo, Dios lo ha permitido, pero hay una diferencia entre permitir algo y encargar algo. Hay una gran diferencia entre los dos. Alguien dirá, dices que todo lo que pasa no es la voluntad de Dios. Sí, eso exactamente es lo que digo. Está claro en las Escrituras que la voluntad de Dios es que todos se arrepientan, pero no todos se arrepentirán. Tenemos libre albedrío. En Jeremías 7:31 Dios habla y dice, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, el cual yo no mandé, ni entró en mi corazón, y lo hicieron. Dios dijo, yo no lo mandé, no entró en mi corazón. La Septuaginta lo expresa así, lo cual no les mandé hacer, ni lo diseñé en mi corazón. En la traducción de la CSB, Dios dijo, yo nunca tuve esa idea, y lo hicieron. El libre albedrío es una gran responsabilidad, muy similar. Jeremías 19:5. También edificaron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego y dar holocausto a Baal, lo cual no ordené, ni dije, ni me vino a la mente.
y lo hicieron. Escucha, tienes libre albedrío, mientras en tus pulmones haya aliento. Pero en el momento en que expulses ese último aliento, el libre albedrío se acaba para ti. Adiós. Tu destino eterno será sellado. No hay más opciones. Solo mientras estabas vivo y respirando, tienes la opción. Pero el libre albedrío se acaba cuando dejas esta vida terrenal. Y el hecho es que si una persona no quiere a Dios en su vida por los 50, 60, 80 años que esté aquí, no va a querer a Dios por la eternidad. Pero escuchen, la gente nunca piensa en esto. Toda cosa buena, toda cosa honorable, toda cosa deliciosa, toda cosa pura en este mundo, directa o indirectamente, viene de Dios. Cuando lo sacas de la mezcla, todo eso se va. Todo lo que queda es oscuridad y miseria eterna. ¿Tenemos opción? Sí. Asombroso si lo piensas. Y luego, en cuarto lugar, pienso en lo fuerte que es la vida. Es más fuerte que la muerte. La muerte se llevó a Jesús, pero no pudo mantenerlo ahí. Tal vez hayan escuchado la historia de cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo. Y es una gran historia. De hecho, estuve ahí, donde Wellington, el comandante inglés, derrotó a Napoleón cuando prediqué en Bélgica. Quería ir, estuve en el campo de batalla donde todo eso pasó. ¿Saben? Europa pendía de un hilo. Si Napoleón ganaba, Inglaterra seguro caería. Esperaban con muchas ansias noticias de la batalla. Wellington derrotó a Napoleón, pero no podía enviar el mensaje a Inglaterra. Tenían que usar linternas y lo deletreaban con faroles que iban de una linterna a otra, a otra, a otra, a otra. Alguien lo recibía y montaba a caballo y se lo daban a otro, y finalmente desde un barco en el puerto inglés, y comenzaron a iniciar las señales y enviaron Wellington vencido, y una niebla entró, y ese fue todo el mensaje que Inglaterra recibió. Wellington vencido, y hubo llanto en las calles, porque sabían que Inglaterra ahora seguro caería. Pero después de unas horas esa niebla se disipó y el mensaje completo llegó: Wellington ha vencido a Napoleón. Y hubo regocijo y cantos en las calles. Amigo, cuando Jesucristo murió en la cruz, había una niebla infernal, y el único mensaje que llegó fue: Cristo vencido. Los discípulos bajaron la cabeza y dijeron: se acabó. Cristo vencido. Pero 3 días después esa niebla infernal se disipó con el viento del Espíritu Santo, y el mensaje completo llegó: Cristo ha vencido a Satanás, Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha vencido al pecado, Cristo ha vencido a la tumba, Cristo es victorioso. La vida es más fuerte que la muerte. Luego considero lo que Él ha logrado por nosotros a través de su muerte y su resurrección. Lo primero y más importante: Él ha restaurado nuestra relación con Dios y la hizo disponible. Lo que todo corazón humano pide a gritos. Yo sé por qué la gente va a las discotecas, sé por qué la gente hace tantas cosas, porque hay un vacío adentro que intentan llenar. Pero quiero decirte algo: el sexo nunca llenará ese vacío. Conseguir un nuevo novio, una nueva novia, un nuevo esposo, una nueva esposa no llenará ese vacío. Una nueva carrera no lo llenará. Las drogas y el alcohol no lo llenarán. Un deporte extremo no lo llenará. Un ritual religioso no lo llenará. Es un agujero en forma de Dios en tu corazón. Estás destinado a caminar y hablar con tu Creador. El pecado nos separó de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo podemos entrar en una nueva relación con Él. Él también ha restaurado nuestra paz. Jesús es el príncipe de la paz, pasado, presente y futuro. La sangre de Cristo incluso limpia una conciencia culpable. Gracias a Dios puedo liberarme de la vergüenza del pasado, puedo liberarme de las ansiedades del presente y puedo liberarme del miedo al futuro. Él es el Dios
de paz, y a través del sacrificio y la resurrección de Cristo, la paz es restaurada. Incluso ha recuperado la salud. Su sacrificio puede tocar nuestros cuerpos físicos. Mi esposa Janet, sentada en primera fila, asistía a una iglesia. Esto fue antes de conocernos. Y había personas que venían y querían orar. Ella se acercó al pastor para que orara por ella ese día y oró. Se dio la vuelta para ir a su asiento. Él dijo: espera, hermana, Dios no ha terminado, vuelve aquí. Llamó a su esposa. Ahora, nadie en todo el mundo sabía esto, salvo Janet. Era un secreto de ella. Tenía problemas femeninos, no había tenido un ciclo menstrual en 7 años. La esposa del pastor se acercó y básicamente golpeó a Janet en el abdomen. La presencia de Dios cayó en ella, se desplomó en el suelo. Su periodo comenzó ese día. Ahora, el apellido del predicador era Harrison. ¿De dónde crees que el pastor Harrison obtuvo su nombre? Sí, es un bebé milagro. Esas cosas solo son posibles gracias a las llagas de Jesús, por lo que Él hizo por nosotros. Y finalmente, pienso en lo que le debemos. Todo. Fuimos crucificados y resucitamos con Él para que pudiéramos vivir para Él. Al igual que el ciego Bartimeo, que cuando recuperó la vista, la Biblia dice que siguió a Jesús. Estaba en tinieblas, en total ruina espiritual, y Él abrió mis ojos y me dio vida. ¿Cómo no voy a seguirlo con todo lo que soy y todo lo que tengo? Le debemos todo a Él. Él tomó nuestro lugar, fue castigado por nuestros pecados. Lo justo para los injustos, aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Aceptarás su gran sacrificio e inclinarás tu corazón en sumisión? ¿O le darás la espalda? Ya que me acompañaste hasta ahora, dame otros minutos. Y cuando se presenta una invitación como la que di o un reto como el que di, sé que hay muchas personas que dicen: oye, sé que tengo que hacer eso, sé que necesito estar bien con Dios, pero necesito resolver algunas cosas primero. Lo voy a hacer, pero todavía no. Amigo, no hay mejor momento que ahora. Si Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, es hora de abrir la puerta. No querrás posponerlo. Cuanto más posponemos responder cuando el Espíritu de Dios trata con nosotros, más difícil se vuelve escuchar su voz la siguiente vez. Más débil ese toquido se vuelve la siguiente vez. Así que escucha, no tardes, pon tu confianza en Jesús hoy. Nunca te arrepentirás. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.